Amén, hermano Jonathan, que el Señor le bendiga y pueda bendecir también el trabajo que hace junto con nuestro hermano Miguel para llevar adelante estos servicios. Yo le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de traer un nuevo consejo de parte de Él para la iglesia. Le agradezco al Señor porque de alguna manera Él tiene misericordia de nosotros y por lo menos de mí, y habla a mi corazón, y como generalmente digo, el poder entregar un mensaje, preparar el mensaje es muy maravilloso, lo más maravilloso de esta tarea, pero también es muy gratificante para mí el poder expresarlo y de alguna manera exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo le voy a pedir que busquen sus Biblias, el libro de Nehemías, porque ahí va a estar el mensaje en esta noche. Nehemías capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo. Nehemías capítulo 6. Mientras lo busca, yo le voy a hablar un poco sobre el contexto del pasaje para que antes de leerlo ya entendamos de qué se trata. Nehemías era uno de los personajes principales que se encargó de reconstruir la ciudad de Jerusalén después del exilio, junto con Zorobabel, junto con Esdras y Nehemías. Uno tuvo la misión de restaurar el templo. Esdras era un sacerdote que también tenía una misión espiritual, que era enseñar la palabra a las nuevas generaciones, y Nehemías tenía como misión de parte del Señor, lógicamente, reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, que habían quedado devastados, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría necesitaban una reparación o una reconstrucción. Y Nehemías era un copero de Artajerjes en, digamos, los dominios de este imperio llamado Imperio Persa, conocido con ese nombre, y movidos por el Espíritu Santo, como todos nosotros creemos por fe, fue enviado a Jerusalén a cumplir esta misión tan importante. Y de eso se trata este capítulo, de los últimos momentos en que se restauran y se finaliza el trabajo de Nehemías, que uno podría decir hasta aquí termina el libro, pero como vamos a ver más adelante, también tenía otras misiones que hacer, pero como dice el versículo 6, el capítulo 6, disculpen, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios,
fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Que el Señor pueda bendecir nuestros corazones para poder entender en esta noche su palabra, el mensaje, y lo podamos también, como siempre decimos que lo más importante, lo podamos poner por obra. El tema de esta noche, de lo que va a tratar este sermón, lleva por título: enfócate en tu ministerio, o dedícate a tu ministerio, como el Señor quizás pueda hacerle más sentido en su vida. Ya le dije un poco y les conté la situación de Nehemías, quién era, qué estaba haciendo en Jerusalén. Quizás es un poco complejo explicar toda la historia de Israel para los que quizás no conocen tanto de la palabra del Señor, pero lo más importante era y es que Nehemías estaba cumpliendo el mandato que Dios le había ordenado que hiciera en Jerusalén, que era construir los muros. Y en mi Biblia hay un título, mi Biblia, que es la versión de la Reina Valera, como uno la conoce, de 1960, dice: maquinaciones de los adversarios. Pero el Señor ha tocado mi corazón para hablar un poco sobre cómo nosotros tenemos que dedicarnos y enfocarnos en nuestro ministerio. Y la primera pregunta que nos asalta entonces, y que yo les quiero hacer para su meditación personal: ¿tiene usted un ministerio? ¿Tiene usted un propósito en su vida o en la iglesia? Nehemías era un líder, y podríamos decir, quizá de una manera simple: este mensaje va dedicado a los líderes de la iglesia. Pero créame, hermano y hermana que me está viendo y escuchando en este momento, todos nosotros tenemos algo bajo nuestra administración, ya sea incluso nuestra propia vida. La debemos de manejar con la sabiduría del Señor. Puede haber un padre que me esté mirando, sería su familia. Puede haber una madre soltera quizás que me esté mirando, también sería su familia. Dios a todos nosotros, con mayor razón, si es que es alguien que está constantemente asistiendo a la iglesia y participa de ella, si hay alguien que tiene quizás la responsabilidad de ser corista o voluntario, oficial, dorca, joven, quizás está en ese trabajo.
Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha dado un ministerio en el cual nosotros nos podemos desarrollar. Nos ha dado un don, nos ha dado un talento, el cual Dios nos exige trabajar. Y una vez que hayamos detectado si es que tenemos alguna misión, un ministerio, también tenemos que preguntarnos, y yo les pregunto, hermano, hermana, persona que me está escuchando, ¿usted sabe que tiene enemigos? Porque hay enemigos para los hijos del Señor. Para nosotros, en nuestra vida, tenemos enemigos, y lo dice y lo enseña la palabra del Señor, que son tres: Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Pero si tenemos una misión, si tenemos quizás un trabajo que involucra a mucha gente, también nos vamos a encontrar con otro tipo de enemigos, lógicamente, con Satanás detrás, que muchas veces, y es lamentable decirlo, se mete, vamos a decirlo así, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo del Señor, y quiere hacernos mal. Espero yo de todo corazón que todos los que me estén escuchando sean los Nehemías de la historia y no los adversarios de la historia. Que el Señor les bendiga y les ayude, como uno dice coloquialmente, a ser los buenos de la película, los que estén cumpliendo la voluntad de Dios, no los que se estén dejando llevar quizás por los pensamientos del enemigo. Entonces en esta noche vamos a ver tres trampas o tretas que el enemigo le puso a Nehemías y que también nos puede poner a nosotros en este día. Dice la palabra del Señor, para ir ya desmenuzando este pasaje en el versículo 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Tobías era un gobernador de Samaria y Sanballat era, vamos a decir, su ayudante, pero que estaba en Jerusalén, vamos a decir, el embajador o el cónsul de este líder samaritano. Él era judío, Tobías, pero tenía intenciones, ¿no es cierto?, y estaba del otro lado, no del lado de los judíos, sino de los samaritanos. Y Gesem el árabe, otro enemigo del pueblo de Israel, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta. Nehemías explica que los enemigos habían escuchado que él había terminado el muro, y aquí en un paréntesis explica que faltaban las hojas de las puertas. Y dice el versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Una de las cosas que va a tratar el enemigo de hacer con su vida, así como también lo trató de hacer con Nehemías, es dañar su propia vida. Es hacerle daño a usted. A eso vino Satanás, y esa es una de sus misiones contra el pueblo del Señor. No pensemos nosotros que por ser hijos de Dios vamos a estar libres de las asechanzas del enemigo. Todo lo contrario. Mientras más nos involucremos en la obra del Señor, más vamos a estar expuestos, y si nuestro trabajo es más significativo, más adversarios vamos a ir generando a través del tiempo y a través del desarrollo de nuestro trabajo espiritual. Tenemos lógicamente la seguridad y la responsabilidad de estar cerca del Señor, pero quiero decirle en esta noche, hermano y hermana, que no se queje usted porque tenga enemigos. No se queje usted porque siente que Satanás quizás quiere hacerle la guerra, porque eso es lo normal para los hijos del Señor. Para los hijos del Señor que están trabajando y están aportando a la obra de Él, es normal que Satanás quiere hacerle daño, quiera causar algún mal en su vida. Ya es conocida, yo creo, por la mayoría de nosotros la historia de ese gran hombre, Job, que era un hombre intachable, y Satanás lo único que quería era probarlo hasta llegar, ¿no es cierto?, al límite de su paciencia, hasta llegar quizás
al límite de su manera de pensar y tratar de hacer de alguna manera que ese varón renegase de Dios. Y lo probó, y lo probó, y lo probó. A Jesús también, que es nuestro máximo ejemplo, Satanás tuvo durante todo su ministerio la intención de hacerlo pecar, y lo tentó, y lo tentó, y lo tentó, dice la palabra del Señor. Y a nosotros también nos va a pasar así. No se extrañe o no se queje de eso, porque, vuelvo a decirle, es lo normal. Va a querer hacerle daño a su vida. Quizás va a querer dañar su mente con pensamientos, quizás que pueda hablarle al oído espiritualmente hablando. Quizás va a querer dañar su corazón, quizás va a querer debilitar su fe, no lo sé. Ahora usted medite en su vida, ¿está siendo usted quizás presa de los ataques del enemigo? Pensemos en una guerra, en una batalla. ¿Quiénes son los que reciben los ataques o los dardos del batallón contrario? ¿Los que están en el campo de batalla o los que están en sus casas quizás viendo o a lo lejos viendo cómo se desarrolla la acción? Si hay hombres y mujeres que están participando de la iglesia pero que no se involucran con el trabajo del Señor, quizás puedan estar lo más bien en sus casas, como uno dice, muy bien, gracias. Pero si usted es un hombre o una mujer que está trabajando, prepárese, porque el enemigo va a querer hacerle daño a su vida. Como dice el versículo 2, en la última parte, mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Y cómo lo querían hacer? Apartándolo de su función. Por eso el mensaje es: enfócate en tu ministerio. No te apartes, en el primer punto de esta noche, no te apartes de tu función, dice el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Imaginémonos su ministerio y su familia. ¿Va a poder usted proteger a su familia espiritualmente hablando si usted se aparta de ellos, deja de orar por ellos, deja de conversar con ellos? Si usted quizás fuese algún dirigente de la iglesia o el pastor, que yo sé que está viendo esta predicación, ¿va a poder proteger al rebaño si se aparta de él, si deja de interceder? ¿Podría Nehemías seguir su trabajo si se iba, como le estaban quizás tratando de persuadir sus enemigos? El llamado que nos hace el Señor en primer lugar es a no apartarnos de nuestras funciones, a no dejar de hacer lo que Dios nos mandó. Si Dios le ha mandado a alabar al Señor en alabanza, alábele al Señor. Si Dios le ha mandado en su corazón a hablar de su palabra, busque los medios y siga hablando de la palabra del Señor. Si le ha mandado a orar por los demás, siga haciéndolo, no se detenga, porque una vez que usted se aparte de su función, va a correr el riesgo de estropear su ministerio, de estropear el trabajo que Dios le encomendó. Es importante, como uno puede ver en la vida cotidiana, nuestros jefes van a lo mejor esperar que nosotros estemos en nuestro lugar de trabajo haciendo lo que Él nos mandó. Pero si Dios me mandó a mí a cuidar de un determinado número de personas y no les pongo la atención que se merece, quizás no intercedo por ellos, lo que tenga o pueda hacer en estos contextos de pandemia, me va a ir mal en mi ministerio. Medite en su vida, como yo le decía en un principio. ¿Cuál es su ministerio? Ahora, ¿está en el lugar de trabajo? ¿Está construyendo los muros? ¿Está haciendo la parte que a usted le corresponde? Que el Señor le bendiga. Dice la palabra del Señor más adelante. Esa es la primera forma, ¿no es cierto? Apartándolo o tratando de que dejara de hacer o de cumplir con sus responsabilidades. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Usted lo sabe. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 y el versículo... Vamos a leer el 5 para entender mejor el mensaje. Entonces Sanbalat, que era este emisario samaritano, ¿no es cierto?, envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez.
con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gámulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por esto edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. También el enemigo, hermano y hermana, lo va a calumniar a usted. Porque Nehemías en ningún momento estaba construyendo los muros para hacerse rey. Y no habían profetas en Israel que estuviesen proclamando que él tuviese esas intenciones. Ahora usted medite en su corazón y yo le hago que haga este ejercicio sinceramente. ¿Usted es el que es calumniado o es de los que andan calumniando a los demás? Y le vuelvo a decir, si usted se encuentra dentro quizás de pelambres, como uno puede decir actualmente, permita al Señor en nuestra vida que no sean con fundamento, sino que sean solo eso, falsas acusaciones. Y déjeme decirle nuevamente que es lo más normal del mundo, que cuando usted empiece quizás a tener frutos en su vida, su trabajo empiece a generar quizás los objetivos esperados por el Señor o por el resto de la congregación, es muy probable que nazcan envidias y quizás duele un poco decirlo dentro de la misma iglesia. Para eso usted, para seguir cumpliendo con su trabajo, con su ministerio, va a necesitar la madurez del Señor. Para poder soportar, aguantar, hacerse este cuero chancho, como uno dice, una coraza, quizás, como le decía, producto de una madurez que nos puede entregar el Señor para resistir las falsas acusaciones en nuestra vida. Y tratemos de que sean falsas, como dije, y no sean quizás con cierto asidero. Dice la palabra del Señor en el versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra. Ellos estaban esperando, los enemigos de Nehemías estaban pero al acecho y estaban deseando que se debilitaran, que dejaran de trabajar para, como eran sus enemigos, ¿no es cierto?, ir y destruir su trabajo. Y así es el enemigo también. Va a estar esperando que usted dé pasos en falsos, que usted tome decisiones no consultadas al Señor anteriormente, para venir a su vida y destruir su trabajo. Y no va a ser culpa del Señor. Es su responsabilidad. Su ministerio es su responsabilidad. Dios se la dio a usted. Usted no se la puede devolver al Señor. Si Dios le permitió que usted tuviera hijos o hijas, usted es el responsable de criar a esas personas y de enseñarle la palabra del Señor. Hasta cierta edad, ¿no es cierto? Pero no puede usted decir desde el día 1, yo te lo dejo, Señor, ve tú lo que haces, porque el Señor le está dando a usted esa responsabilidad. Si usted pertenece a un grupo o dirige un grupo, es responsabilidad suya cuidar lo que Dios le dio, trabajar su ministerio. Como dicen estos versículos, porque el enemigo está esperando que nosotros demos pasos en falsos, está esperando que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Como dice este versículo, ellos esperaban que se debilitaran las manos de la obra y no sea terminada. Pero el Señor tiene las armas y las herramientas a su disposición para que nosotros podamos terminar con lo que Él nos ha encomendado. Eso es importantísimo. Nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha demandado si es que dependemos de Él. Dice la palabra del Señor más adelante, me estoy extendiendo, en el versículo 13, vamos a leer el versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer
así, y que pecase y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Le estaban amedrentando, y vamos a ver la tercera trampa. Ya vimos, ¿no es cierto?, que querían apartarlo de sus funciones, que dejara de trabajar, lo estaban calumniando y ahora lo querían asustar. Le dijeron: te van a matar, ven a esconderte, escóndete en el templo. Y eso era pecado. Dice la palabra del Señor en Números 1:51 que el que se acercaba al tabernáculo y no era levita, moría. Y también dice en Números 18:7 que el que se acercaba al altar y no era levita, también moría. Entonces Nehemías conocía la ley y sabía que si le hacía caso a su enemigo de esconderse en el templo, le iba a dar pie a los demás para que hablasen mal de él y destruir quizás su reputación, vamos a decirlo de alguna manera, aunque uno tiene que saber como hijo o hija del Señor que todo lo que hace es para la gloria del Señor, pero lo querían desacreditar frente al resto de la congregación o frente al resto del pueblo. Lo querían hacer, ¿no es cierto?, de esta manera querían que pecase. ¿Y cómo lo probaron? Asustándolo. A veces van a venir cosas a nosotros, a nuestra vida, que a más de alguno pueden causarle miedo, pueden causarle temor. Pero Nehemías en esta ocasión fue un hombre valiente. Fue un hombre valiente y no se dejó amedrentar por sus enemigos, y como conocía la ley, entendió la trampa que le estaban poniendo. Entonces podemos ver a través de este pasaje cómo el enemigo quiere que nosotros fracasemos, si eso es lo que quiere Satanás, que nosotros fracasemos en lo que estamos haciendo. Pero poderoso es el Señor, y este ejemplo de este varón es maravilloso en esta noche, que nos puede enseñar qué es lo que tenemos que hacer para no fracasar. Cómo nosotros nos vamos a enfocar en lo que estamos haciendo para cumplirle al Señor. Somos siervos de Dios, que un día le vamos a tener que rendir una cuenta a nuestro Padre Celestial, a nuestro amo, a nuestro Señor. Eso quiere decir, Señor, es alguien que es el dueño de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y vemos cómo Dios le dio la victoria a Nehemías. Y Nehemías pudo terminar el muro, dice su palabra, en 52 días. Fue algo tan extraordinario que cuando lo oyeron todos los enemigos, dice el versículo 16, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando nosotros salimos victoriosos, damos un buen testimonio del Dios al que nosotros le servimos, y se da cuenta que todo lo que hacemos es para la gloria y la honra del Señor. Aquí no dijo Nehemías: y se terminaron los muros y yo salí quizás y fui a lo mejor un hombre reconocido delante del pueblo, sino que en su relato explica que cuando hubo cumplido su misión, fue el nombre de Dios es el que fue enaltecido delante de las otras naciones. Y así quiere Dios hacerlo en nuestras vidas, que nosotros pasemos a segundo plano y entender que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, por el Señor, gracias al Señor. Dios puede darte la victoria de lo que estás haciendo, en el ministerio que tú estés trabajando, quizás en la obra que Dios te ha encomendado. Dios te puede bendecir, pero necesitamos ser como fue Nehemías. ¿Y cómo fue Nehemías? ¿Cuáles fueron las claves de su triunfo, quizás de su éxito? Dice la palabra del Señor en el versículo 9, en la segunda parte, dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Uno estaba en constante oración. Estaba y sentía que dependía del Señor. Le pedía: fortalece mis manos. Dice en el versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Estaba tan cerca de Dios que también tenía un cierto nivel de sabiduría. Era un hombre sabio. ¿Cómo no consigue la sabiduría hoy en día? Acercándose al Señor, estudiando su palabra, orando,
comunicándose con el Señor. Entonces vamos viendo cuáles fueron las claves del éxito de Nehemías. Oraba, también era un hombre sabio. Dice el versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. También oró al Señor y dijo, pongo en tus manos, Señor, mis enemigos. No fue un hombre vengativo. Y también eso es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros no tenemos que tomar la venganza de las personas que quieren hacernos mal con nuestras propias manos, sino dejarlos en las manos del Señor. Y eso fue precisamente lo que hizo Nehemías, y lo explica en ese versículo. Y también dice en el versículo 13, porque fue sobornado y para hacerme temer, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? De lo que le pasaba a las personas que no eran levitas, que entraban en el templo, era un pecado. ¿Qué pasaba? ¿O qué hubiera pasado si Nehemías no hubiese conocido la ley? ¿Qué hubiera pasado si Nehemías no hubiera estado al tanto de las normas que Dios había impuesto para su pueblo? Quizás hubiese ido al templo ignorándolo y hubiera caído en ese pecado que lo hubiese desacreditado. Entonces vamos viendo, tuvo temor de la ley porque también la conocía. Usted no puede temer a alguien que no conoce. Estas fueron las claves de Nehemías. Y lo vuelvo a leer en el versículo 9. Intercedía para que Dios le diera fuerza en sus manos. En el versículo 12 tuvo la sabiduría del Señor. En el versículo 13 tuvo conocimiento de la ley y temió de la ley. En el versículo 14 dice la palabra del Señor que intercedió por sus enemigos y lo dejó en las manos de Dios. ¿Está haciendo usted eso? Bueno, Nehemías lo hizo. Nehemías lo hizo y vemos después en el versículo 15 el triunfo que da el Señor. El éxito, fueron terminados los muros. ¿Usted cree que Nehemías dijo, terminé los muros, dejo de trabajar? Hay hombres y mujeres que llevan 30, 40, 50 años en el Evangelio y no han dejado de trabajar. Porque esto no es quizás una carrera de velocidad, como se dice, sino es una carrera de resistencia. Estamos llenos de batallas diariamente. Tomamos decisiones todos los días que pueden ser importantes en nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor que después que hubieron construido los muros, no se detuvo la amenaza. Dice su palabra en el 17, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías a ellos, dentro del pueblo de Judá, incluso de los principales de Judá. Iban a este otro hombre, Tobías, que era enemigo de Nehemías, de un lado a otro y del otro lado al uno, y dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Dice el versículo 19, y terminando el pasaje, también contaban delante de mí las buenas obras de él, engañándole, tratando de mentirle, de persuadirlo, y le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Mire cómo termina el capítulo, con esta amenaza que no se detuvo, y así en nuestra vida espiritual. Así fue en la vida de Nehemías y muchas veces nos pasa así. Pero si uno ve el resto del libro y uno estudia la palabra del Señor, se puede dar cuenta que en nuestras pequeñas o grandes responsabilidades Dios nos puede bendecir. Como bendijo a Nehemías y le dio la victoria y ensalzó el nombre de Dios. Dentro de las naciones, nosotros también podemos levantar el nombre de Dios frente a nuestros compañeros de curso, frente a nuestros vecinos, frente a la gente que nos ve, frente a las otras iglesias, frente a los enemigos que están dentro de nosotros, frente a Satanás. Podemos llevar nuestra tarea a tener un éxito y demostrarle a las personas que Dios es un Dios todopoderoso. Demostrarle a los demás el gran poder que tiene el Señor.
Pero para eso es necesario, y el ejemplo que se nos da en esta noche, ser como Nehemías. Ya vimos de qué manera el enemigo nos ataca, y para concluir, lo vuelvo a resumir. Muchas veces va a querer apartarnos de nuestro trabajo, sacarnos de nuestras funciones, nos va a calumniar, nos va a querer asustar, va a querer que pequemos, pero nosotros tenemos que tener las claves, como los tuvo este hombre que fue interceder en oración, tener la sabiduría del Señor, dejar que Dios se encargue de nuestros enemigos y conocer y temer la ley o la palabra del Señor. ¿Quiere tener usted éxito en su ministerio, en sus responsabilidades como hijo o hija de Dios? Estudie este pasaje, siga los ejemplos que el Señor ha recordado en su vida, y el Señor va a bendecir su vida y permita que ese éxito se transforme en algo que enaltezca el nombre de nuestro Señor. Este ha sido el mensaje que Él ha entregado a mi vida. Espero que usted esté alerta espiritualmente hablando, que detecte las amenazas de Satanás o de los otros enemigos y pueda salir victorioso. Yo deseo de todo corazón que usted tenga una vida llena de éxitos, un ministerio lleno de éxitos, porque cuando un cristiano se dedica y tiene quizás buenos resultados, el resto de la iglesia también se bendice. Que el Señor les pueda bendecir en esta noche. Esto ha sido lo que Dios me ha entregado.